Bonita noche, buenas noches a todos, bendiciones. Estamos aquí una vez más para compartir con ustedes la palabra de Dios. Somos de la Iglesia de los Hechos y aquí está con nosotros el pastor. Buenas noches, bienvenidos. Soy el pastor Cristian Coutinho, soy el pastor de aquí de la Iglesia de los Hechos. Buenas noches, soy el hermano Claudio, anciano de la Iglesia de los Hechos. Y yo soy la hermana Olga, esposa del hermano Claudio, ancianos de la Iglesia de los Hechos. Y les damos la cordial bienvenida a este estudio, esperemos contar con su presencia. Y pues en esta noche tenemos otra vez el libro de los Hechos, vamos a estar haciendo un pequeño resumen. Adelante, pastor. Capítulo 22, resumen del 21. Estamos en el capítulo 22. ¿En qué parte vamos? Vamos en la parte donde Pablo ya fue rescatado por los soldados romanos, ya le estaban dando una golpiza a través de los judíos porque empezó a ir y empezó a predicar y decían que estaba rompiendo con el sacrilegio, con lo sano, con la doctrina sana, con la doctrina santificada que los judíos tenían. Y estamos hablando de lo mismo que acusaban al Señor Jesús, que era la necromancia, que es invalidar lo sagrado, ¿sí? lo santo. Entonces decían que había una persona que no era judía que estaba entrando a la sinagoga, cosa que estaba prohibida por todos. O sea, nadie que no fuera judío podía estar dentro de la sinagoga. Y ya llegaron y lo rescataron. Él pide la voz, pide poder hablar, recalcar que venía de, pues prácticamente no lo menciona la Biblia, pero si lo analizamos son horas de ser golpeado, porque el primero habla de que lo empiezan a golpear, lo empiezan a ofender. En eso llega la noticia con el jefe de todos los soldados romanos, manda a llamar a sus centuriones, los centuriones mandan a llamar a sus soldados, llegan y estamos hablando que pues, no es una hora. De una hora para arriba, por una hora para arriba, o sea, no fueron 10 minutos. Sí. Si la policía hoy en día te tarda 15 con patrullas, cuando llega y ni llega. Entonces ellos, aunque tenían un accionar rápido porque eran soldados muy bien entrenados, pero recordemos que sí fue un buen ratito que los estuvieron golpeando. ¿Sí? Yo voy a estar leyendo lo que viene siendo la versión Reina Valera revisada. Yo voy a estar leyendo la traducción lenguaje actual. Y yo voy a estar leyendo la Reina Valera 1960. Y hacemos hincapié en que usamos las traducciones nuevas, pero nosotros tenemos como fundamento Reina Valera 60. No estamos diciendo que sea perfecta, pero es la que creemos que es más fiel. Al idioma original. Al idioma original. Estamos, precisamente ahora que estamos estudiando con estas nuevas versiones, nos estamos dando cuenta de algunas de las limitaciones que tienen en algunos versículos. Hay algunos donde comprometen las verdades centrales, primordiales del Evangelio debido a su traducción, y bueno, no estamos peleadas con ellas, pero dejamos claro que no les damos nuestra confianza en absoluto, solamente porque nos ayudan a explicar un poquito mejor. Amén. ¿Algún comentario? Así es, y pues cualquier cosa que si ustedes quieren añadir o pedir oración o compartir a este podcast, adelante. Estamos para hacer preguntas también, ¿verdad? Estamos para servirles y pues bienvenidos y pues vamos a empezar. Amén. Vamos a empezar, vamos al capítulo 22, versículo 1. Dice: Padres y hermanos míos, escuchen ahora lo que tengo que decir en mi defensa. Estos son los proverbios. Perdón, se me cambió el libro. Un momentito, mil disculpas. No me fijé. Me fui muy lejos con los proverbios. 22. Ahora sí. Escúchenme, amigos israelitas y líderes del país. Dejen que me defienda. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Amén. Para nada más, para hacer una aclaración en este aspecto, es la primera defensa de Pablo, de las 6 que están después. De aquí hay 6, pero es la última que hace ante Israel. O sea, no es la última ante los judíos. Sí. Y sus otras 5 defensas ya son sobre los ciudadanos, sobre el concilio romano, el gobierno romano, hasta llegar con César. Así que es. Vamos para allá, que finalmente pues es César el que lo manda a matar, que le quita la vida. Sí. Dice: al oír que les hablaba en lengua aramea, todos guardaron silencio, y Pablo siguió diciendo. Cuando la gente oyó que Pablo les hablaba en arameo,
guardaron más silencio. Pablo entonces les dijo: Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: Yo soy judío. Aquí está la importancia de dirigirte en el lenguaje que la persona entienda, Sí. que mejor entienda. Entonces, o en su lenguaje cultural, porque por decir, viene un licenciado y le da un discurso se dirige a un pueblo sin letra, no lo van a entender. Un político. Un político a un pueblo sin letra no le entienden nada. Entonces, es necesario que se les dirija en su idioma, Sí. en su nivel. Sí, o sea, el político realmente así es como funciona. O sea, Sí. habla tan pomposo que la gente no le entiende nada y nada más se deja así como que... Se quedan inflados. se así, apantallan, ¿verdad? aturdidos, sí. Sí. Dice en el 3, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me criaron en esta ciudad, donde Gamaliel me instruyó con total apego a la ley de nuestros antepasados. El celo por Dios que ustedes sienten hoy, también lo sentí yo. Yo soy judío, nací en la ciudad de Tarso, en la provincia de Cilicia, pero crecí aquí en Jerusalén. Cuando estudié, mi maestro fue Gamaliel y me enseñó a obedecer la ley de nuestros antepasados. Siempre he tratado de obedecer a Dios con la misma lealtad que ustedes. Ok. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Bien. Aquí me gusta siempre señalar, hermanos, que es sus credenciales. O sea, para que justamente la gente le ponga atención. Primero, Sí. soy judío. Soy como todos ustedes. Nací en Tarso de Cilicia, ¿verdad? Pero me criaron en esta ciudad, o sea, en la ciudad santa, Sí. donde Gamaliel me instruyó. Y hemos hablado que Gamaliel era El máximo el maestro. máximo maestro. Igual y no era el máximo sacerdote, El sumo sacerdote. sumo sacerdote. Pero maestro. Pero el maestro era Gamaliel. ¿Por qué? Porque Gamaliel no enseñaba a cualquiera, tenía que enseñarle a alguien que realmente trajera credenciales y conocimientos. Pero también podemos ver ahí que si él puede apelar a eso es porque entendía en cierta manera por qué la gente estaba tan celosa, porque acordémonos que Pablo en otro tiempo él era el que hacía ese tipo de cosas. Sí. Lo que le estaban haciendo a él lo hacía. O sea, eran tan celosos de la ley y aparte de las creencias que estaban dispuestos a despedazar a la gente si era necesario antes de que se metiera otro tipo de enseñanza. Por eso, en cierta manera, dice, así como ustedes son, ahorita empieza el relato, ¿verdad? Pero podemos entender el por qué Pablo les dice, pues yo soy como ustedes. Los entiendo en cierta forma, ¿no? Ahora, aquí estamos viendo también una actitud que ellos querían matar a Pablo. ¿O sí? O sea, a diferencia de Jesús, que no querían mancharse las manos porque el sumo sacerdote y todo el Sanedrín tenían sus dudas. Y decían, o sea, nuestro lícito, los lícitos que nosotros tenemos es apedrearlos. Dentro de, el gobierno romano no lo deja, pero ya la crucifixión ya no es de nosotros. Tenían que hacer otro Ya tiene tipo que ser de... un juicio. Sí, tenían que ir a la ley. Entonces, ellos lo querían matar. Pero no se querían manchar las manos. No sé qué, pero, o sea, con Jesús no se querían manchar las manos. Pero con Pablo les valió. O sea, ellos estaban dispuestos, lo estaban golpeando, o sea, lo querían matar, pero llegaron a salvarlo. Fue la diferencia. Sí, y podemos ver la religión, ¿no? Fíjese que hablan de misericordia y de juicio justo y querían matar. O sea, pero también podemos ver que la religión a eso te lleva. O sea, te crees justo, te crees digno de poder hasta matar a otras personas por causa de que tú crees Sí, que o sea, tienes la razón. como la ley decía que podrían apedrear de acuerdo a ciertas circunstancias, ellos ya todo pecado Pedrear. o todo lo santo, que en lo que ellos fueran confrontados, en lo que ellos fueran quitados de privilegios, ya querían apedrear, ya querían ellos mostrar que eran santos y que podían tener ese derecho. Por eso Pablo aquí les dice, o sea, no soy diferente a ustedes y me apego a la ley de Moisés, porque dice, me apego a la ley de nuestros antepasados y celoso como son ustedes. Uh-huh. O sea, conozco lo que me quieren hacer. O sea, a mí no me pueden engañar de, ay, no te queremos matar. Sé exactamente de qué se trata. Sí. Sé por qué hacen esto. Sí. Y va para allá para explicar, ¿no? Es correcto. Adelante. En el 4 dice, pues perseguía a muerte a los de este camino. Yo aprendía
y llevaba a las cárceles a hombres y mujeres. Antes buscaba por todas partes a los seguidores del Señor Jesús para matarlos. A muchos de ellos, hombres y mujeres, los atrapé y los metí en la cárcel. Mi versión dice igual que la del pastor. ¿Cómo es que decía yo? Pues perseguía a muerte a los de este camino. Perseguía a muerte. A muerte, o sea, el camino de Cristo, el camino del martirio. Bueno, aquí en mi versión al principio dice dice, perseguía yo este camino. O sea, yo los entiendo en cierta manera. Y no se está justificando. Entiendo su celo perfectamente. Entiendo por qué son así. Si alguien estuvo ahí, fue Pablo, consintió para la muerte de Esteban. El primer muerto. Mártir. El primer muerto. Que nosotros consideramos, por si no han escuchado los otros podcasts, que Esteban murió apóstol. Entonces fue la muerte del primer apóstol. Igual y no de los 12 primeros, pero sí se convirtió en porque apóstol. Miró a Cristo resucitado. Miró a Cristo ya en su gloria, resucitado, entonces, y él realmente reaccionó a conforme debía de reaccionar un nacido de nuevo, un creyente y un hacedor de la palabra. Veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Sí, es el sueño de todos. Voy para allá, ¿qué importa que me haga? Sí. Como se dice uno de los apóstoles cuando fue martirizado en Grecia, en parte de Grecia, que le dijo a la cruz, le dijo, con tantas ansias he esperado este momento. Hace poco vi un video, creo que ya no lo puedes encontrar en internet, pero de un pastor, o no sé en qué nación fue, donde creo que allá para el Medio Oriente, no sé cuándo, lo colgaron, ¿verdad? Lo mataron en la horca. Y se sube y con una felicidad dice, porque tengo el gozo de recordarme a mí mismo que acabé la carrera como tenía que haberla acabado y hoy mismo veré a mi Salvador. Entonces, ¿cuál sufrimiento? Y todos se quedaron así, ¿verdad? ¿Cuál sufrimiento? Dice, hoy veré a mi Señor. Que ese es mi esperado. ¿De qué me lamento? Ese es mi gozo. ¿De qué? Ojalá que podamos llegar a ese punto de amarle y con una tanto. sonrisota diciendo, pues no acabé bien. Y no estamos hablando de ser suicidas como son los musulmanes. No, exacto. No, de amar tanto a Cristo y amar su obra con el anhelo de terminar para irnos con Él. Sí. O sea, no justamente mártires, no es que queramos ser mártires. Lo que queremos es de que si se llega el momento de ser mártires, podamos reaccionar como yo lo hicieron. Así es. Sí. Celoso, así, bien firmes. Bien firmes. En el 5 dice, el sumo sacerdote y todos los ancianos me dieron cartas para apresar a los hermanos. Ellos son testigos de que fui a Damasco para aprender a los creyentes que estuvieron allí y llevarlos a Jerusalén para castigarlos. El jefe de los sacerdotes y todos los líderes del país saben bien de esto. Es cierto, ellos mismos me dieron cartas para mis amigos judíos de la ciudad de Damasco, para que ellos me ayudaran a atrapar más seguidores de Jesús. Yo fui a Damasco para atraparlos, para traerlos a Jerusalén y castigarlos. Ok, dice, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. O sea, estamos hablando de hace 25, 30 años. Por ahí que él era el encargado de apedrear. Fresquecito salió de con Gamaliel. Sí. Se encargó de perseguir a los cristianos. Ahora, vemos aquí lo que pasa con los judíos, que persiguen al Hijo de Dios. Y la obra que Dios vino a hacer para rescatarlos la tiran por suelo y la pisotean. ¿Qué les puede esperar? Sí. ¿Qué les podía esperar más que el destierro? Y otra vuelta del cautiverio, y fue exactamente lo que recibieron. Y se fijan en la cautividad que estas personas viven a pesar de que conocen la ley. Están cautivos porque ¿cómo es posible que son capaces de matar a una persona simplemente porque no cree como ellos creen? Y hoy lo estamos viendo. Y se está levantando un grupo de personas. Lamentablemente también en los últimos tiempos vamos a ver ese tipo de creencia, tanto que van a estar dispuestos a matar porque no creemos como ellos creen, porque Jesús es lo opuesto a lo que ellos quieren. Sí, simplemente sin ir tan lejos, cuando alguien viene con una idea opuesta a la nuestra, nosotros como cristianos nos hemos puesto una coraza de fe que no sé hasta
cuánto sea lícito. Porque nos ponemos esa coraza de la parte de que nadie me engañe, que nadie no sé qué, que nadie no sé qué. Entonces, lo que Dios me revela, lo que Dios me enseña es la única verdad. Entonces, si viene alguien a enseñarnos algo o a reprendernos, lo rechazamos. Sí, porque me considero poseedor de toda la revelación, de toda la verdad. Entonces, ¿hasta qué punto es lícito esa parte de ponerte tu coraza y prestar oído a aquello que dices no suena lógico, pero por en tu mente tú lo tienes totalmente? Y lo hemos visto con nuevos aprendizajes, pues. O sea, cosas que ya tienes programados y vienen nuevos aprendizajes y te sacan así de... Sí, que Dios mismo nos enseña nosotros. Sí. ¿Cuántas veces hemos estado orando, leyendo la palabra y Dios nos enseña otro ángulo? Sí. De algún versículo que ya conocemos bastante. Entonces puede llegar un hermano que pueda tener ese... Entonces nuestro corazón está preparado también para eso, para recibir. Que Dios nos guarde y nos mantenga frescos, digamos la palabra. Que nunca nos añejemos de tal manera endurecidos de que no escuchemos. Amén. Porque sí puede hay de pasar. nosotros. Sí puede pasar que te acostumbras a creer de cierta manera y ya no aceptas ninguna otra enseñanza. Y yo creo que el pueblo de Dios, dice la palabra que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Yo creo que todo el tiempo, también a lo que se refiere es de que debemos estar dispuestos a aprender. Pablo le decía a la iglesia siempre, cuando mandaba cartas a diferentes lugares, que no dejaran de aprender, que escudriñaran las escrituras, pero que no dejaran de aprender, para que estuvieran listos cuando viniera una mala doctrina, para que estuvieran prestos para defender el evangelio, pero no para discutir, ¿verdad? Sí, un punto importante es, por ejemplo, en todas las carreras, ingeniería, con tu licenciatura, más abogados. O sea, cuando hay una mesa de abogados, hay una mesa de ingenieros, hay una mesa de algo, o de científicos, más los científicos o los filósofos, cuando alguien llega con una idea, todos prestan atención. Todos ven esa parte de, igual algo no estoy haciendo. Captando bien. No estoy captando, algo no estoy haciendo, hay una nueva fórmula, hay una nueva ciencia, hay una nueva teoría. Un nuevo descubrimiento. Un nuevo descubrimiento, entonces todos están poniendo atención y no descartan hasta que pasan por prueba y error. Sí. Y en una mesa vamos a ponerle... De religiosos. De religiosos, de pastores religiosos. Imagínate todo bien confiado después de, no sé, 20 años de estar leyendo la palabra para arriba y para abajo y tú explicar la palabra y alguien te diga, no es así. Esa tal. Lo agarras, brother, como si fuera... Pues este era el caso. Este era el caso, lo agarras como una ofensa de cómo tú me estás diciendo que lo que estoy diciendo no es verdad. O sea, los pastores somos muy orgullosos. Bueno, los humanos. Punto. Somos muy orgullosos. Y es un pecado que se nos escurre y se vuelve a meter y se vuelve a meter. Y ahí anda, recuerdo cuando les decía, teníamos un perrito aquí afuera, que no voy a decir su nombre porque el caso es de que no era nuestro, pero como le daba de comer, pues ya él vivía aquí en la casa, ¿no? Aunque no era mi perro, pero él esperaba allá afuera, si lo quería apapachar, si quería jugar con él, le daba de comer y él estaba ahí esperando a ver a qué horas yo quería hacerle cariños, ¿no? Entonces hay ciertos pecados que nunca se van, porque los seguimos alimentando. Y ahí están, a ver en qué momento los dejamos entrar a la casa. Y pues una de las cosas que siempre, tanto hombres como mujeres, batallamos es en aceptar error. O sea, ¿cuál fue lo que pasó en el huerto del Edén? ¿Qué fue lo primero que dijo? La mujer que tú me diste. Cuando el Señor le había dado la orden, ¿verdad? Usó Dios mismo. De que él tenía la autoridad. Y luego volteó la moneda. No, tú me la trajiste. Y tú me la diste, la mujer. O sea que todo cae sobre ti porque tú la trajiste. Si no la hubieras traído, esto no pasa. Siempre echando la bolita, ¿verdad? Sí, ¿alguien más? Aunque es algo humano, se da mucho más en la religiosidad. Exacto. Sí, claro. Ese control de la verdad. De querer ser poseedor. De poseer, de la verdad. Y yo me he dado cuenta ahora, brother, que a veces uno se pone a defender su fe en Facebook, el mejor lugar para defender la fe. Con cualquier tipo de cosas que a veces con la danza, ¿verdad? Yo no soy partícipe de los grupos de danza, ¿verdad? Porque para mí son culturas que se reflejan en la palabra porque todavía traían apego de otros pueblos y de otras regiones. Y era más carne que cualquier otra cosa, ¿verdad? Y hay veces que uno está ahí y te aferras a tu verdad y uno está o sea, yo estoy bloqueado totalmente a aceptar, aunque me muestren cualquier versículo, de que la danza así de con los velos y todo sea lícito. Sensual.
Porque es sensual. Sí, la danza que hacen eso, que bailan las mujeres y pegan con el pandero y brincan y luego le hacen con los velos y no sé qué tantas cosas. O sea, yo lo tengo bloqueado. Me muestren el versículo que me muestren, ¿verdad? Porque yo para mi entendimiento hay una justificación a todo eso, ¿sí? Pero también puedo estar en el error y que para Dios sea agradable, aunque nuestra lógica nosotros digamos no. O sea, es un ejemplo burdo, pero Sí. o sea, puede ser. Sí, en nuestro caminar en Cristo, ¿cuántas veces nos hemos encontrado que hemos caminado parados como en cierta verdad o en cierta idea? Y con el tiempo descubres que estás mal. ¿Sí? Y es de sabios, ahí es donde viene la sabiduría, corregir. Estoy mal, lo corrijo. Mi esposo y yo hemos recorrido muchas iglesias de diferentes denominaciones, quizás no voy a decir creencias, pero ciertas tradiciones, ¿verdad? Podemos decirlo así. Y en nuestros primeros años nosotros fuimos muy apegados no estoy tratando de herir a nadie, pero pentecostales, muy pegados a lo al pentecostalismo, A las asambleas de Dios. a las asambleas de Dios, y me acuerdo que para mí no había otra. O sea, yo decía, no hay otro como mi pastor y no hay otro como mi enseñanza, pero ¿qué creen? No. Yo empecé a sentir las banderas rojas cuando escuché a mi propio pastor y a otros siervos decir, no, el que se rebela contra las asambleas se rebela contra Dios. Y allí nos quedamos como que... Aquí ya fue cuando dije, no, aquí algo está mal. Eso ya va. Y para acabar, mi punto que quería decir es de que me acuerdo que una vez de la misma boca de mi esposo, porque nosotros éramos muy prejuiciosos al principio, ¿verdad? Y, ay, no, esto no está bien, y ciertas maneras de comportarse de la iglesia, pero me acuerdo que una vez orando dijo, la iglesia es del Señor, Sí. el que la arregla es Él, ¿ok? Entonces debemos orar para que el dueño de la iglesia la arregle. El Señor de la iglesia. El Señor de la iglesia, porque a veces pensamos que la iglesia es de nosotros. Así que, pastor, pues la iglesia no es de usted, ¿verdad? Es del Señor. Sí, del Señor. Y el que la arregla es el Señor, y el que va a tratar es el Señor con el líder o los líderes que estén trabajando en ella. Y hay de aquellos que metan tradiciones o metan cierto tipo de creencias nomás porque es que de aquí nosotros creemos así y así debe de ser. Al contrario, debemos de recordarnos de que... Se basan en primera de supongamos 4:15. Esa es nueva, no la sabía. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Nosotros lo estamos viviendo en este tiempo de que cómo estamos batallando. Tenemos hermanos que nos aman, pero batallan para entender de que todos, la iglesia de Jesús debe estar haciendo lo mismo, predicar el evangelio, eso es todo. Sí, es el arrepentimiento. Sí. Y era lo que traía Pablo, y por eso estos hombres estaban furiosos, porque estaba quitando, no estaba quitando la ley, estaba quitando todo el ritual que se necesitaba para obtener favor de Dios. O sea, no era que estuviera quitando algo diferente. O sea, la ley, o que estuviera pusiendo algo diferente. Era todo lo que hacemos, todo lo que gastamos, en los corderitos, en las ovejas, en iras de donde a Jerusalén. Y los religiosos, de donde nos enriquecemos. Sí, o sea, imagínate antes un viaje desde Siria hasta Jerusalén. Sí, para llevar los gastos, porque tenías que llevar ya tu corderito, ya todo, llegabas allá y te decían, sabes que no pasa tu hijita, pero sí, ¿verdad? Pero el que ya nos diste, pues ya lo matamos, pero pues no pasó, ¿verdad? Pero ya tienes que comprar otro, o sea, era un negocio total. Entonces, cuando le dicen, no, es que va Pablo y dice, ¿sabes qué? Pues el reino de los cielos, o sea, no ha llegado. Es nomás creer y arrepentirte. Arrepiéntete y pues aquí mismo, o sea, quitó todo eso. Entonces, por eso para ellos era, pero pues, algo bueno en su religiosidad. Y no lo han entendido. Y no lo han entendido, pero algo bueno dentro de su religiosidad de los judíos es de que no por la atracción del dinero también aceptaban a los gentiles. O sea, sí tenían su límite. Su límite. Bien marcado. De corrupción. Y qué triste, ¿no? Porque hoy en día está todavía eso está vigente. La gente, les hablas de Jesús nada más, no, pero es que pues yo quiero ir a pagar pues mi manda, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer todo tipo de cosas porque ¿cómo voy a cambiar mi manera de pensar? Cuando el Señor dice, pues yo hice todo, o sea, no podemos aceptarlo.
No, y aparte no es algo que tengan conocimiento. Exacto. O sea, tú platicas con ellos y les dices, es que tal, por ejemplo, ¿qué te enseñan? No, no sé. Exacto. ¿O por qué crees Pues no sé. en Tadeo? No sé. Pues, es Porque que- mis padres lo creían. Porque a mis padres creían en ellos y les hizo un milagro. Exacto. O sea, y te quedas así, pero ¿quién es? ¿En la Biblia dónde viene? O sea, ¿quién era San Judas Tadeo? Ujú. O sea, era un discípulo, un apóstol, o sea, ni siquiera saben. ¿O por qué crees en Tomás? No, pues porque mis papás. Porque O sea, es mi herencia desde mis ni abuelos, siquiera desde mi saben que antepasado. viene en la Biblia muchas veces. Sí, Recuerdo o que no viene. O que no viene. Recuerdo que una vez una pregunta a una mujer que atendió a la iglesia una vez y me dijo, es que es igual. Le dije, no, no es igual. Dijo, pero pues ustedes leen la Biblia. Le dije, ¿y tú la lees? ¿Tú sabes lo que hay en la Biblia? Le dije, ¿tú sabes lo que Jesús hizo por ti? Pues no realmente. Le dije, ¿pero por qué lo haces? ¿Por qué crees esas religiones? Dice, esa tradición, perdón. Dijo, porque es una tradición que ya traigo. Le dije, exacto, es una tradición. Le dije, pero nunca has indagado, ¿verdad? ¿En qué crees? Simplemente estás siguiendo la corriente. Dije, y si tan solo entendieras lo que Jesús hizo por ti. Y hay católicos que aplican muy bien el Evangelio. Ujú. O sea, que van. Pero no creen en descartan, santos. pero no descartan la María, no descartan la... No, que descartan. Ah, ok, O sea, ok. yo sí he conocido a católicos que descartan a María, a los santos, que no creen en ellos, que no sé qué, se basan en el Evangelio, pero No salen de ahí. no salen de ahí porque ese es el lugar, pero lo aplican lo intentan aplicar de una manera Correcta. correcta, pero no salen por la tradición. Y recuerden que no estamos atacando a nadie, ¿ok? No, estamos hablando de nuestro, tradición. no, Sí, son tradiciones. Qué tristeza que llegues y te digan, no te conozco. Nunca quisiste hacer lo que sabías que era correcto. Sí, es peor. Es Ok. peor. Toda la eternidad sabiendo que lo supiste y no quisiste aplicarlo por amor a una tradición sin valor. Exacto. Ahí es el Vamos detalle. al 6. Dice, pero sucedió que en el camino, ya cerca de Damasco, y como a mediodía, de repente me rodeó una intensa luz del cielo. Todavía estábamos en el camino, ya muy cerca de Damasco, cuando de repente, como a las 12 del día, vino del cielo una fuerte luz y todo a mi alrededor se iluminó. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Caía al suelo y entonces oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Caí al suelo y escuché una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mi versión dice igual que la del pastor. Estamos hablando que es a la media hora del día, en el sol del desierto, A las 12 del día, cuando el sol está más caliente, encima, brillante, y algo lo deslumbró. Y lógico, ¿no? Ay, algo me y una luz lo deslumbró. Y una luz, o sea, mucho más fuerte que el sol. Ahora quiero hacer una conexión con esto con Primera de Juan, capítulo 1, donde dice que el que ama a Dios camina en luz, porque Dios es luz. Aquí nos muestra quién es Dios. Porque hay quienes dicen que Jesús no es hijo de Dios. O sea, recuerden que a Jesús lo matan los sacerdotes porque dicen, ya ha dicho que es hijo de Dios, haciéndose, ¿qué dijeron? Igual a Dios. Y por hacerse igual a Dios lo mataron. Ahora, o Jesús es un mentiroso o Jesús es Dios. O es luz o no es luz. Y aquí prueba que es luz. ¿Por quién es luz? Dios es luz. Y el que camina dice que anda con Dios debe andar en luz. Y cuando nosotros creemos y nos arrepentimos, dice que somos la luz. Este Pasamos a ser luz de este mundo. Y pues es importante que veamos esa parte. Él nos da la luz para que nosotros brillemos, pero por parte del Evangelio, para predicar el Evangelio. Yo respondí en el 8, vamos en el 8, en Dios 8. Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y la voz me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Yo pregunté, ¿quién eres, Señor? La voz me dijo, yo soy Jesús de Nazaret. Es a mí a quien tú estás persiguiendo. Amén. Es lo mismo la mía. En el 9 dice, y los que me acompañaban vieron la luz y se espantaron, pero no escucharon la voz del que me hablaba. Los amigos que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz. Y los que estaban conmigo vieron
a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Entonces no supieron qué le estaba diciendo. No, o sea, hubo testigos nada más de la luz, Ujú. pero a ellos no los cegó. O a lo mejor no oyeron Y no nada, hablaron. pastor. Y no oyeron la voz. No oyeron la voz. No oyeron la voz. Lo que dice que se espantaron porque no escucharon la voz, pero no los cegó. A ellos no. O sea, porque la luz se mostró, pero nada más cegó. A quien iban a quien Ajá. era dirigido, sí. Nada más cegó Pablo y los otros nada más fueron testigos. Y ahora hay otra versión que dice que solo oyeron sonido. Okay. O sea, no escucharon, o sea, Sí. escucharon ruidos. Como truenos. Algo truenos, sí. Habla que dice que son truenos. ¿No? Puede ser como truenos, sí. Entonces igual ellos escucharon nada más puros truenos y la Y luz. se espantaron. Se espantaron, no vieron y pues no, por consecuencia no quedaron ciegos ya. ¿Así? El 10. Entonces dije, Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que se te ha determinado que hagas. Amén. Señor Jesús, ¿qué debo hacer? Perdón, entonces pregunté, Señor Jesús, ¿qué debo hacer? El Señor me dijo, levántate y entra a la ciudad de Damasco, ahí se te dirá lo que debes hacer. La mía dice lo mismo, mi versión. Que la Me de gusta pastor. aquí detenerme en esta parte. Hemos predicado a Cristo Salvador, pero dejamos de predicar a Cristo Señor. ¿Qué es lo que hace Pablo? ¿Cómo lo reconoce primero? Señor. Señor. ¿Y qué significa tener un Señor? Que le perteneces a Él. ¿Sí? Sumisión, señal Sin de sumisión. reservas. Si hay una conversión rapidísima en la marcada en la Biblia, es la de La de Pablo. Pablo. Porque dice Señor y Salvador, Instantánea. instantáneamente. Es que si es tu Señor, es tu Salvador. Pero pueda que tú creas que Jesús es tu Salvador, pero lo rechazas como Señor. Y se ha dicho muchas veces, si Jesús no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. No te puede salvar. Si tú no obedeces sus órdenes para que Él te saque del pantano, aunque te haya ya extendido la mano para sacarte del pozo donde estabas ahogando, vas a volver a caer porque no le sigues, porque no es tu Señor. No hay forma de que salgas del pantano con vida. La única forma de salir del pantano y de entender esa situación es entendiendo la cruz. Sí. Porque nosotros podemos vivir agradecidos. Y nosotros como cristianos, como católicos, como mormones, no, como lo que sea, que crean en Jesús como Hijo de Dios, podemos vivir agradecidos por Él y creyendo que murió por nuestros pecados. Pero nosotros no vamos a cambiar nuestra identidad pecaminosa hasta que no entendamos la cruz. Sí. O sea, hasta que no entendamos que son nuestros actos los que los siguen teniendo inmolado. Porque el Apocalipsis le decíamos el domingo, dice que el Apocalipsis dice que todavía es el Cordero inmolado. Sí. Y cuando le dijo a Tomás, mete tus manos en los clavos, o sea, eso. Dice, porque o sea, deja de ser incrédulo. Lastímame, pues me estás lastimando. Sí, deja de ser incrédulo. Es lo y mismo. sea un creyente. Y lo crucificaron los incrédulos a Jesús. Por lo regular, las heridas se sanan, ¿verdad? Quedan Sí. cicatrices. Y el Señor le dice, mete el dedo. Él no sanó. Él no sanó. Y yo sí, cuando leí en Apocalipsis que dice que el Cordero sigue inmolado delante del Padre, porque su sacrificio es para hoy y para siempre, y para todo aquel que lo Su vida quiera, sigue viva. su obediencia está ahí. Y su obediencia, y el Cordero sigue inmolado. O sea, no es que ya sanó, ya se le quitaron las heridas, no, sigue inmolado delante del Padre. Sigue como sangrando o algo así, Y la esa herida parte abierta. no la entendemos todavía como cristianos. O sea, yo puedo decir, con toda la vergüenza del mundo, que yo todavía no lo entiendo, lo asimilo. Asimilo cómo es, puedo sentir cómo es, pero todavía no entiendo esa parte de, Es que tiene que ser una revelación de Dios. o sea, estoy haciendo esto, pero lo sigo dañando. O sea, lo sigues haciendo, seguimos pecando. ¿Cuántas veces en el día, o cuántas veces en el día hemos llegado nosotros pensando de que hoy no pequé? O sea, y podemos ver y podemos decir, es que no pequé. O sea, no hice nada malo, me peleé. Imagínate cuántos pecados escondidos tenemos que nosotros no consideramos que es pecado ante el Señor. Los tenemos Porque como no error. tenemos ese discernimiento. Los tenemos como un error o como es la vida, todo el mundo lo hace. O algo normal que ya lo acostumbramos. O es mi carácter, Sí. es la manera en que soy, es la manera en que me expreso, es la manera en que yo así me criaron. Sí, y estoy hablando de que igual un día, por ejemplo, un día de un cristiano normal, fuera de la pornografía, fuera de la fornicación, fuera del adulterio, fuera de las mentiras, fuera del hurto, o sea, de esos pecados que son marcados, ¿verdad? Ujú. Que dices, no, pues no hice nada de eso.
pues que son más comunes, ¿no? Sí, de o sea, cierta manera. no dice nada de eso, pero la palabra dice, el que se llame no pecador hace Jesús un mentiroso. Entonces yo analizaba, ¿cuántos pecados tengo en el día que no me doy cuenta? Por eso es que yo digo que no entiendo la cruz. Porque si yo entendiera la cruz, tendría ese entendimiento, tendría ese discernimiento y todo me doliera. Por eso yo creo que nosotros no podemos llegar a caminar en perfección. Nuestra meta más cercana es llegar a tener un corazón como el de David, que todo era pecado, todo le dolía y todo se arrepentía. Conozco de un predicador que dice que se burlan de él mucho porque él llora mucho. Él llora mucho cuando se expresa acerca de la cruz, y pues lo conocemos bien, se llama Paul Washer, y él llora mucho cuando se expresa de la cruz. Y una vez dijo, es que si tan solo la entendiéramos, y yo todavía no la he entendido. No he entendido el sacrificio del Señor. Dice, y por eso me duele, porque a veces no entendemos lo que Él hizo. O sea, nos debería de doler cada vez que hablemos algo mal o algo que lo hacemos a Él sufrir. Nos hacemos partícipes sí, pues, directos. Dice, nos debería de, y dice que le dicen, eres un miserable que te la pasas llorando. Dijo, sí, porque soy miserable, porque no he entendido lo que Jesús ha hecho por mí. Y eso es lo que me duele, porque a veces no lo comprendemos y no lo apreciamos. Sí, es que tenemos un púlpito, tenemos púlpitos, los púlpitos están llenos de predicadores que no comprenden la cruz, y muchos ni salvos son. Nosotros tuvimos la experiencia una vez con un predicador americano que nació, él dice, yo crecí dormido en las bancas de la iglesia, creció, se fue a estudiar, empezó a pastorear, casado con 3 hijos, su mujer una sierva de Dios, y un día Dios le dijo, ¿me darías a tus hijos? Y le dijo, no, y dice que Dios le dijo, no te conozco. Pero fue y le hizo la misma pregunta a su esposa. ¿Te acuerdas que nos platicó? Sí. Que le dijo, amor, si el Señor te pidiera a tus hijos, a nuestros hijos, ¿tú se los das? Dijo, sí. Ella dijo, sí. Y él dijo, no, yo no. Dijo, y dice que el Espíritu Santo lo confrontó, dijo, no te conozco. ¿Y sabe qué hizo? Se acababa de ordenar como pastor de las Asambleas de Dios y no era salvo. Fue a nuestra iglesia a predicar, porque Dios lo usó como quiera para protegernos a nosotros, porque era carnudo y era áspero con la mesa directiva, porque se portaban mal ellos, se dirigían Ese es otro tema. mal. Pero Dios lo usaba a pesar de su canalidad, porque el corazón estaba en el lugar correcto, pero no era salvo. Sí. Y tuvo que soltar todo. Dijo, es que Dios me dice que suelte todo, porque tiene que tratar conmigo. Va a empezar otra vez conmigo. O sea, nunca empezó, nunca había empezado. Estamos hablando que tenía en ese entonces como unos 27, 28 años el varón. Y dejó de ser. Muy maduro, una decisión demasiado madura que muy pocos pastores tomaron. Sí, o muy maduro de su parte reconocerlo y decirlo público. Lo dijo públicamente. Dijo, tengo como 3 días o 4 días, dijo, cuando predicó de ser salvo. Sí, qué triste. Sí. Que pasa mucho, hay muchos de esos predicadores. Me gustaría hacer una nota, algo que vale la pena, cuando le dice, Señor, ¿qué debo hacer? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad de Damasco, ahí te dirá lo que debes de hacer. Hay una tarea que cumplir, hay un mandato que debes de cumplir si quieres averiguar qué se debe de hacer. Sí. O sea, la revelación divina viene a través de la obediencia de tu parte, porque no es incondicional, es condicional, igual como en el Antiguo Testamento. Si haces, bien. Si haces el primer paso, te dirijo al siguiente y al siguiente y al siguiente. Y el día que dejes de dar un paso ya no hay dirección. Porque así, ¿para qué te voy a decir si no vas a ir? Sí. Y hoy queremos que cuando Dios nos hable a través del ministerio, nos diga dónde, cómo, haciendo, por qué, ya, o sea, me vas a mandar para allá, ya te voy a tener. Dame un plan así bien, coche, en PDF si es posible. Sí, o sea, y firmado por ti. ¿Verdad? De que vas a cumplir todo, ¿verdad? Sí. Entonces, hoy en día, así nosotros queremos que Dios nos muestre las cosas. Y aquí le está diciendo a Pablo, ve a Damasco. Y ya en el camino te vas a ir enterando qué quiero de ti. ¿Se te va a decir? Debes dar el paso primero. Recordemos que cuando estaban enfrente del Jordán, o sea, la arca del pacto, ¿verdad? O si era el Jordán donde tenía que pasar. ¿Con Josué? ¿Con Josué? Sí, con Josué. Que venía el río. El río no se paró hasta que no se mojaron los Tuvieron que meter los pies primero. Los sacerdotes ya después que vinieron. Ajá, pero si se fijan, dicen que venía el río bien crecido. Sí. Que imagínense, traía troncos, piedras. Julio. O sea, era temporada, no de julio, era temporada de lluvia. Uh-huh. O sea, estamos hablando de que a la fecha el río crecido. El río crecido y el río crecido no es agüita, es maderas, piedras. Sí, y dice que les dice que avancen. Y luego de pilón, pues, cargando. Sí. Pero tú,
no se cargando el detuvo arca, y yo, no cualquier yo cosa, no creo cargando el que... arca. Imagina que se te va a largar. Yo me imagino que no fue al primer pie que se metió, se tuvieron que meter los 4, los que estaban cargándola completos, imagínate hasta dónde los movía y todo, ¿verdad? Pero hasta entonces sacó así, a veces nos tiene que pasar a nosotros. Queremos pasar sin que haya ninguna consecuencia, o sea, queremos que ya llegue todo listo. Y a veces tenemos que brincarle. Queremos cruzar la segunda puerta sin abrir la primera para entrar y cerrarla. Qué buena analogía, porque en Josué, que cuando pasan con el arca, o sea, no les dice el plan de cómo va a ser. No, avancen. En cuanto escuchen la trompeta y cuando escuchen el que están pasando, vayan todos tras de los sacerdotes, vayan todos tras del arca. O sea, nada más caminen. dicen, sigan el camino. Llegan al lugar, les dicen, acampen, circuncídalos a todos. Ok. Y después les revela. O sea. Pero si se fijan, pasan. Y luego les dice, vayan y hagan, o sea, hicieron un altar, se regresaron, y ya después siguieron avanzando y siguieron las instrucciones, ¿verdad? Pero mientras no se metían, no les Mientras no dijo daban el nada. primer paso, no había revelación, no pasaba nada. Tenían que dar el paso. Miren, tácticamente, la circuncisión hubiera sido mejor antes de cruzar el río. Pues sí. O mucho antes de que estuvieran listos ya cerca de Todos Jericó. doloridos. Sí, no, ya se siente todos, imagínate. Entonces, pero vamos a entender, ¿por qué Dios se lo dijo entonces, justo cuando estaban en peligro de que los atacaran? ¿Qué creen que pasó con los espías de Jericó cuando miraron que el río se paró? Wow. No, Cuando llevaron la noticia, ¿qué pasó? Sí. Porque Rahab, la prostituta, les dice, el corazón de todo el mundo está derretido. O sea, está decaído. Están muertos de miedo. Qué esperanzas que fueran a salir a atacar. El río se paró. Sí. Cruzaron en seco. Así como decían que cruzaron el Mar Rojo y mataron a los egipcios. Es y verdad, murieron los egipcios, así lo hace se Dios. paró el río. Así es que ni para qué los atacamos. Sí. ¿Y ahora qué hacemos Por eso aquí? salieron, por eso estaban todos Sí. amurallados. No, Sí. y lo interesante, ¿no? Yo hasta se me vino la imagen a la mente de pensar, si su Dios les detiene las aguas, pues ¿qué no hará con ellos? ¿Qué será capaz de hacer? Y vienen para acá. Pues por eso se escondieron, tenían miedo. Sí, el miedo es lo único que te lleva a hacer esconderte. Ya no puedes hacer más nada. Sí. Y Ahora, ese Dios es el que servimos ahora, nosotros. Hay algo más profundo para otro, después lo platicamos en otro podcast o en otro tema. O sea, ellos iban impuros a la batalla, Ajá. porque habían tocado sangre. Y antes de la batalla tenían que haberse pasado por purificación por cierta cantidad de días, todos. Sí, pero pasaron 7 días dando vueltas. No entraron a batalla, nomás santificándose. Correcto. Sí. Por eso fueron 7 días, porque se santificaron todos en la obediencia a Dios. Sí. Y fue esa santificación y esa obediencia lo que hizo que se cayeran las murallas. Y es lo que vemos aquí con Pablo, que da el paso. Y vamos a ver después que Pablo se santifica en obediencia. Ya en un ambiente diferente, en un nivel diferente espiritual. Pero es el mismo principio, obediencia. Sin obediencia no hay revelación y no hay respaldo. Exacto. Nunca lo vemos en el 11, ¿verdad? Andábamos allá por Jericó. Como yo no podía ver por causa de esa luz tan potente, los que me acompañaban me llevaron de la mano y así llegué a Damasco. Mis amigos me llevaron de la mano a Damasco porque la luz me había dejado ciego. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Allí vivía Ananías, un hombre piadoso y apegado a la ley, de quien todos los judíos que allí vivían hablaban bien. Allí, en Damasco, había un hombre llamado Ananías, que amaba a Dios y obedecía la ley de Moisés. La gente de esa ciudad hablaba muy bien de él. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. O sea, estaba hablando de alguien Que conocían. También conocedor de los mandatos buen de Dios. nivel, Sí. un buen nivel. Y por eso en el 13 cuando dice, Ananías vino y se me acercó y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en ese momento en ese mismo instante recobré la vista y pude verlo. O sea, le está dando era judío, pero Jesús ya le había dado poder. Era judío mesiánico ya. Ya había creído en el Mesías. Sí. Seguía siendo judío, pero era mesiánico. Ananías fue a verme y me dijo, Saulo, amigo, ya he recobrado la vista. Aquí damos otro ejemplo de cómo disminuye esta traducción.
Porque amigo es una cosa, hermano es otra. Sí. Mucho más fuerte. Aquí es mucha diferencia. Entonces, en ese mismo instante recobré la vista y pude ver a Ananías. Mi versión dice igual que la del pastor. Hermano, es mucha diferencia. También dice hermana. Fíjate, aquí en la del expositor viene una anotación que no había leído. Dice, fue sanado de inmediato y parece que en aquel mismo momento fue bautizado con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, porque lo marca así Hechos 9:17. O sea, primero obtiene la salvación y ya con Ananías tiene el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y a través de la imposición de manos. Sí. Eso es un don que se ha perdido, ¿eh? Sí. Bautismo. Permítame orar por eso. Padre, te pedimos que tú nos regreses a esos tiempos, Señor, y que se restaure el don del Espíritu Santo a través de la imposición de manos de aquellos que ya han sido llenos y bautizados por el Espíritu Santo. Se ha perdido, Señor. Y la iglesia está sufriendo y está cautiva y anda perdida porque le hace falta la llenura de tu Espíritu Santo, incluyéndome a mí, Señor. Porque sabemos que la llenura es continua, Padre. Gracias, Padre, porque estamos pidiendo que se nos sea restaurado esa gran verdad, esa gran riqueza que tu pueblo está perdiendo o ha perdido. Gracias, oh Dios. Amén. Adelante. En el 13, 14. Y él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y escuche de sus propios labios su palabra. Entonces él me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas sus planes. Fíjense bien, ¿con quién identifican a Jesús aquí? Con Dios. ¿Con Dios? El mismo. El Dios de nuestros padres. Él quiere que veas a Jesús, quien es justo, y que oigas su voz. Ahí está una parte importante, ¿verdad? Que dice a Jesús. Y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Aquí está diciendo el justo, acá dice Jesús. Y hagas la voz de su boca. Amén. Y oigas la voz de su boca. Perdón. Sí, el justo era un título que se había dado. El justo de... Amén, sí. Pues tú serás su testigo ante todo el mundo de esto que has visto y oído. Porque tú le anunciarás a todo el mundo lo que has visto y lo que has oído. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y fue su mayor, o sea, lo que más utilizó. Sí, para compartir. Para compartir. Esto. O sea, pasó esto, pasó aquello. Y jamás negó el haber visto a Cristo resucitado y glorificado. El 16. ¿Qué esperas entonces? Levántate y bautízate e invoca su nombre para que quedes limpio de tus pecados. Así que no esperes más. Levántate, bautízate y pídele al Señor que perdone tus pecados. Fíjese las palabras que se le está hablando a un judío, a un fariseo. Arrepiéntete, pecador. ¿What? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cuántas veces no le dicen a Jesús? Arrepiéntete. Pecador. Y todavía dice, levántate, bautízate y invoca su nombre para que quedes limpio de tus pecados. O sea, traes pecados. Sí. Lo que tú pensabas que eras limpio, tú traes pecados. Y por eso le dice el justo, para que sepan que el único justo es él. Es Jesús. El justo, el único justo. Wow. Y ese de sus grandes pecados es que ellos se creían justos. Entonces, aquí primero fue bautizado por el Espíritu Santo y después por el agua. Creo que el error teológico de ellos era que creían que la ley justificaba. Sí. Y la ley no justifica, la ley solamente acusa. Porque para los que aman a Cristo no hay ley. O sea, cuando en Gálatas 5 habla de los pecados de todas las obras de la carne y las obras del Espíritu, dice, contra tales cosas no hay ley. Porque la ley no justifica. ¿De qué acusas al justo? La ley es para condenar a los que son culpables. Así es. Pero no para justificar. El único que justifica es Cristo. Es el justo. Amén. Siempre dice, cuando volví a Jerusalén mientras oraba, yo en el templo entré en éxtasis. Cuando regresé a Jerusalén fui al templo a orar y allí tuve una visión. La mía dice igual que la del pastor. Okay. ¿Para qué tipo de éxtasis? Yo creo que fue llevado ya ve que ha habido
Hay momentos donde como que sales de tu cuerpo, pero no estás en tu cuerpo, pero estás en algo sobrenatural que no puedes entender, Sí. que solamente tú ves. Porque en otra versión dice, fui arrebatado fuera de mí. Uh-huh. Ujú. Como Abraham. Sí. ¿A quién fue que se le mostró los cielos y las estrellas? A José. No, Abraham. Abraham, ok. Cuando agarra y lo lleva. Oh, sí, sí, sí. ¿Verdad? Que dice que también era de mediodía o sea, la palabra dice que era de mediodía y el Señor le muestra las estrellas. Entonces, ¿en qué universo hay estrellas a las 2 de la tarde? Se miran, sí están ahí, pero que se miren. Pero que se miren. Sí, claro, Pues, claro. O Algo fue ocurrió. misión o se lo llevó acá. Algo pasó. Algo pasó. Un éxtasis. Algo. Sí, Mira, un éxtasis. yo tuve un éxtasis cuando finalmente fui salvo, porque estuve en la iglesia 2 años en promedio Okay. y no había sido salvo, no había nacido de nuevo. Entonces, porque yo no me sentía pecador. Yo sentía que el pecado no existía debido a una falsa doctrina que había creído en el pasado de algo de nueva era. Finalmente el Señor me permite tener un éxtasis donde me miro enfrente de un espejo rodeado de luz y el que está parado en el espejo es un monstruo, aunque sé que soy yo. Y me hace percibir el hedor, cómo Él me mira, cómo Él me huele y todo lo que soy delante de Él. Me dio miedo, me dio asco, me dio todo lo negativo, lo sentí. Nunca se me ha olvidado. Y jamás volví a sentirme igual. Siempre he luchado con el orgullo, siempre he luchado con algunos pecados, pero de ahí para acá jamás he sido el mismo hombre. Okay. ¿Si has tenido control sobre eso a partir de esa revelación? Sí, ha habido un cambio, absoluto. Un cambio de rumbo, digamos, no absoluto en que sea perfecto, pero un cambio de rumbo absoluto. Jamás he vuelto atrás. A pesar de mis debilidades y tropiezos que he dado de pecado, pero no he vuelto atrás. Ok, gloria a Dios. En el 18 dice, vi entonces al Señor y escuché que me decía, date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no van a creer lo que les digas de mí. Entonces ya está caminando en obediencia, ¿lo vemos? Sí. Regresa a Jerusalén, porque me imagino que no se le da instrucciones de momento. Nomás se le dice, vas a predicar el evangelio. Ah, ok, pero no se le dijo a dónde, ni cómo, más nada. Ahora, después entendemos que estuvo predicando unos días ahí, pero tuvo que huir. Entonces, ¿hacia dónde huyes? A tu casa. Sí, fatal. Si llega a Jerusalén, ok, no le preguntó a Dios, Señor, ¿a dónde me voy? ¿Qué hago? No le preguntó, se regresó a Jerusalén, muy natural, no le es contado por pecado, digamos, pero ahí el Señor le instruye. Vi al Señor que me decía, vete enseguida de Jerusalén, porque la gente de aquí no creerá lo que digas de mí. ¿Y cuánto tiempo estuvo en su casa? No sabemos 3 cuánto. años. Aprox. ¿En Jerusalén? No, en Tarso. En Tarso, estuvo sí, en Jerusalén una semana después de eso. Y después de ahí lo mandan para su casa. Se va a su Pero casa. aquí está diciendo que es el Espíritu Santo quien está mostrando el Señor. Pero se va 3 añitos. Interesante, ¿verdad? Porque el Señor también duró 3 años antes de empezar a... ¿Y los apóstoles? Los Pero no nomás apóstoles. se va a su casa, dice que se va a Arabia, pero no se cree que sea la Arabia Saudita de hoy, sino se fue a algún otro lugar donde estaba retirado de todos porque se cree que se fue como a estudiar y a reubicarse en esa nueva creencia. Ok, bien. Yo le respondí, Señor, ellos saben que yo andaba por todas las sinagogas, encarcelando y azotando a los que creían en ti. Yo contesté, Señor, esta gente sabe que yo iba a todas las sinagogas para atrapar a los que creían en ti. Los llevaba a la cárcel y los maltrataba mucho. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. O sea, y está diciendo yo. O sea, ahí todavía está diciendo no solamente a los judíos, lo que les estaba diciendo hace ratito de que yo tenía el celo que ustedes tenían, sino como él había dicho eso ante Dios también. Sí. Ante Dios se había justificado. En el 20 dice, cuando corría la sangre de Esteban, tu testigo, yo estaba allí aprobando su muerte con mi presencia y cuidando la ropa de quienes lo mataron. Cuando mataron a Esteban, yo estaba ahí y estuve de acuerdo en que lo mataran, porque hablaba acerca de ti. Hasta cuidé la ropa de los que lo mataron. Wow. Dice, y cuando se derramaba la sangre, también de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Entonces, hasta aquí vemos, hasta el 20 vemos que todos están poniendo atención. Nadie le ha dicho nada, nadie le ha reclamado nada,
todos están poniendo atención a su testimonio, a su diálogo. ¿verdad? Porque aparte, haber sido muy elocuente, ¿verdad? La forma en la que lo presentó, en la que habló, en la que lo que presentó con mucha sabiduría y mucho entendimiento a su nivel, ¿verdad? Pero en el 21 dice, pero el Señor me dijo, anda, voy a enviarte lejos a los que no son judíos. Pero el Señor Jesús me dijo, vete ya, pues voy a enviarte a países muy lejanos, obviamente que no son judíos. Sí. Y ahora entendamos que igual para un maestro de la ley, para un judío, era pues es incorrecto. No, ¿cómo vas a mandar con los impuros? Sí. Es contraria a la razón. Por eso la fe y la razón no van de la mano. Y vemos algo, ¿verdad? Aquí interesante también, que la orden viene de Jesús, del Señor. Y si lo vemos, la palabra ve empieza con mayúscula, ve, escúchame. Y le dice, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Así que la obediencia. Amén. Ok, la obediencia allí se puede ver porque dice, me levanté y fui. Sí. Y pues hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a leer el 22. Porque dice, hasta aquí lo escucharon. Entonces alzaron la voz y gritaron, mátalo, bórralo de este mundo. Gente así no merece vivir. Ay. Wow. Regresamos con el 22 para la próxima, porque ahorita ya hablamos de la defensa, bueno, no de defensa de Pablo, la primera defensa de Pablo ante los judíos. Y ya también había romanos ahí metidos, pero ahí viene la otra parte. O sea, todo estaba muy bien. O sea, ellos estaban así como que, órale, se escucha. Pero el problema era ahora se convirtieron en los gentiles. El problema fue cuando dijo, Jesús es Dios. Sí, y Jesús les acaba de decir, Él me dijo que ustedes eran incrédulos y que no iban a creer. Por eso es que se enojan. Y, se ponen bravos porque... ¿Cómo te atreves a llamarnos pecadores? Después de... Porque sabían lo que Somos hijos de Abraham. Sí. Y era su carta. Y sabían que había pasado en Jerusalén cuando Jesús... Pues, soy cristiano de cuna, ¿cómo te atreves? De 3 generaciones. Sí. Mi abuela murió, mis abuelas murieron cristianas, mis padres cristianos, yo cristiano, mis hijos cristianos, mis nietas nacieron cristianas, mis nietos. ¿Cómo te atreves a, 5 generaciones o 4, lo que sea, ¿no? Lo vamos a dejar para la otra semana porque el hermano se acelera. Le encanta. Bueno, lo dejamos ahí. Bendiciones. Bendiciones, muchas gracias. Compártelo. Si tienes alguna duda, algún comentario, aún en contra de lo que nosotros hemos hablado aquí hoy, con toda libertad lo puedes comentar ahí en el... O una ilustración de otro ángulo que no hemos visto nosotros. Exacto. Amén. Es bienvenido. Queremos crecer, queremos conocer más. Así que es bienvenido un comentario sobre algún versículo o algo que nosotros no vimos y tú, amado hermano, hermana, sí lo estás mirando. Amén. Por favor, añade, comparte. De eso se trata, que nos edifiquemos los unos a los otros. Amén. Bendiciones. Bendiciones.